Hola, soy Iago, el oso pardo, y como dicen en mi tierra, lo prometido es deuda. Así que hoy quería mostraros el fuigo japonés, que es un fuelle eh, tradicional que han usado los herreros en Japón durante siglos y que es muy fácil de regular un caudal fuerte o un caudal lento para una fragua. Así que os lo voy a mostrar y os voy a explicar un poco su funcionamiento y cómo está hecho. Y aunque hoy no podemos abrirlo por dentro porque quiero probarlo en la fragua primero antes de abrirlo y hacerle un sellado definitivo, sí que os mostraré y os contaré cómo está hecho. También os mostraré algunas cositas más y más cosas. Hay noticias sobre el cazador que el oso le atacó y le comió la cara. Hay una extra divertida también hoy en nuestro vídeo. Así que sin más empezamos y os voy a mostrar el fuego que está aquí a mi derecha. Y en esta parte de aquí es por donde soplará el fuego. Se puede ver un poco dentro la pequeña cámara, que es este escalón que está aquí. Esta parte de aquí es una cámara aparte que tiene dos entradas con válvulas. Os mostraré las válvulas porque son todas las válvulas, las he hecho al estilo tradicional japonés. Están hechas de roble, con una piel que es la que sirve de bisagra y corcho en su superficie para que se amolde mejor. Cuando el funcionamiento, bueno, esta es la cámara principal. Puedes seguir los tornillos, son tornillos modernos, y la madera tampoco es una madera noble, es solo plywood. Aquí se puede apreciar, se ven las vetas todavía porque la capa de pintura refractaria es por ahora es muy fina, tendrá una superior de no tanta resistencia como esta aguanta casi 800 grados. La capa exterior es una capa más estable, menos resistente, 600 grados, pero aún así sigue siendo una exageración. Esta pieza no va a estar expuesta a tantísimas temperaturas, pero es una seguridad. Aquí le tengo realizada unas asas provisionales con cuerda enredada. Bueno, una asa en cada lado que facilita su transporte. Esta es la tapa, que a su vez tiene tornillos de fijación, una junta aquí por el borde, no sé si se puede apreciar, pero es una junta de corcho. Al final, en definitiva, tendrá también una junta de silicona térmica, pero no la tiene todavía puesta, es solamente la presión que ejerce el corcho y los tornillos. Todas las placas están atornilladas, pero estos son los laterales de la cámara, y este pequeño, entre estos tornillos y estos tornillos, es la cámara que tiene dos válvulas que hacen aquí pared. Una está aproximadamente aquí debajo, la otra está aquí debajo, y el funcionamiento es sencillo. Esta cámara está dividida en dos por un panel, una sección cuadrada que todos los cantos están forrados de piel y tela para que se amolde a la forma, se amolde exactamente a la forma. Y este eje que se mueve por aquí, ¿no? Ese eje tira, ahora mismo está desplazado aquí, se puede observar ahí un poco, hay muy mala luz, necesitaría una linterna, tal vez la próxima vez. Ahí es donde está unida la barra del mango. Aquí tengo marcado un tope, no es bueno pasar más porque en este tope esa barra llega a la válvula, a la puerta, y
hace inútil porque comunica, si la válvula está abierta, se comunican las dos cámaras, cámara izquierda y cámara derecha. Así que cuando yo empujo el fuelle, la plancha se desplaza hacia acá y la válvula que se abre en este sentido vuelca su aire en esta cámara más pequeña y por aquí accede al soplador, que es más o menos este. No van a ir así, pero más o menos se hace uno una idea de el concepto de cómo estos tubos van a hacer que por aquí, por esta parte de aquí, salga el aire. La parte de abajo, que aún está abierta, es para que la escoria y la ceniza, cuando se limpia la cámara del horno y de la fragua, por ahí se recoge toda la ceniza, toda la escoria y puede salir abajo. Cuando no le puede salir también por la puerta de atrás o la puerta de adelante, pero siempre queda un poquito, pues ese poquito va a salir por abajo, que tendrá una especie de cierre. Ya decidiré cómo. Este tubo está abierto por su parte inferior y por ahí es por donde caerá a una bandeja o un cubo o algo, escoria y ceniza. Creo que queda más o menos claro su funcionamiento. Ahí tiene otro tope marcado para proteger. Necesitará una especie de fijación y él sopla el aire, por allí sale. Esto lo tengo normalmente cerrado, tiene una placa que es para cerrarlo, para que no le entre los restos de metal que hay por todo el taller. Lo volveré a encintar y se volverá a cerrar. Esta es mi marca en diseño. Y bueno, quiero mostraros también algunas cosas más que veremos aquí, puños y restauraciones de herramientas, se van a hacer, bueno, algunas cosas divertidas también, ¿por qué no? Y bueno, diseños de cucharas para chef, que es algo muy divertido de hacer, muy fácil de hacer. Se talla con cuchillos que también os enseñaré a hacer. Son un cuchillo de talla sueco, es algo muy especial, lo llaman Sloyd, y es súper fácil de tallar con él, y súper difícil de hacer. Lo haremos juntos. Aquí también os tengo puestos un pequeño muestrario de algunas herramientas antiguas que vamos a restaurar aquí en el canal. Iremos subiendo vídeos cada semana a buen ritmo, 1 o 2 según de tiempo. Y aquí estos son algunos de los cuchillos antiguos comprados en anticuarios, que necesitan un poco de cariño porque son magníficos cuchillos de mora, de una calidad increíble, pero están oxidados. Le di un toquecito para probarlos y ver el metal, una cosa sencilla con la salida, y ya cortan. Es un acero, el acero sueco es de una calidad muy buena, en especial para cuchillería. Aquí algunos de los mangos que tengo hechos sencillos, pero estos los restauraremos y los dejaremos impecables. Son unas piezas que aquí no los valoran mucho y sin embargo son impresionantes. Los cuchillos suecos son relativamente baratos y unas herramientas de talla impresionantes. Las veremos juntos. Y bueno, mostraros